Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Me presento, mucho gusto, soy Pablo Cañar y espero que disfruten de este contenido. En este podcast trataremos al escritor Juan Carlos Onetti y de él abordaremos tres temas. ¿Quién era Juan Carlos Onetti? Algunas obras del autor y su muerte. ¿Quién era Juan Carlos Onetti? Juan Carlos Onetti fue un escritor uruguayo, nació el 1 de julio de 1909 en Montevideo. Para hablar de su niñez recurriremos a un escrito llamado El Pozo. En este texto nos invitan a conocer la niñez de Juan Carlos Onetti junto a sus hermanos, la pasión por la lectura y sus desventuras en la escuela. Se nos cuenta que su padre era el encargado de un depósito aduanero y su madre era una descendiente de una familia brasileña esclavista. Onetti tenía dos hermanos, él era el del medio, siendo Raquel la menor y Raúl el mayor. Cuenta que cuando sus padres iban a dormir, los hermanos contaban hasta 100. Cerraban la puerta y apoyaban un colchón en la puerta para que los sonidos no fuesen tan fuertes. Luego de esto, Juan Carlos les contaba historias que él mismo inventaba. En esta parte de su infancia lo apodaremos como el niño del ropero o del armario, ya que este fue su lugar preferido en la casa donde se escondía a leer. A este pequeño Neti le encantaba el fútbol y era hincha de un equipo. Su pasión era tanta que esperaba a alguno de los jugadores en la entrada del estadio para llevarles el bolso y así ingresar gratis a los partidos. Contrario a lo que se cree, no fue un buen estudiante, pero siempre fue un apasionado a la lectura. Le aburrían las maestras y se escapaba del aula, ya que decía que las maestras eran más burras que él, de forma retadora. Este a veces se iba a leer al puerto. Según le he encontrado, estas imágenes de aquel puerto habrán servido para escribir una de sus grandes novelas, El astillero. Onetti pasaba todo el día en su cama, leyendo, algo que hará en su adultez y que disfrutará hasta el día de su muerte. Para su adolescencia, Onetti ya era un gran lector y empezaba sus primeros escritos que aunque no fueron publicados, se dice que la madurez de estos con respecto a su edad fueron lo que le impidió tener estos escritos en una revista. Para Juan Carlos, el instituto fue un lugar aburrido y terminó dejando el liceo. Trabajó en muchos puestos. Sin embargo, no muchos conocen que este se dedicó a la traducción para tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ayudó descifrando un mensaje que anunciaba el desembarco en Normandía, un momento clave de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a estos lados del mundo gracias al trabajo de Onetti. Se casó con su prima María Amalia Onetti. Meses después nace su hijo Jorge Onetti Onetti. A los pocos años se separa de María Amalia y vuelve a Uruguay. Se enamora de María Julia Onetti, hermana de María Amalia. La pobreza fue un estigma que lo acechó durante mucho tiempo, especialmente los primeros años de su casamiento. Cuando vivió en Buenos Aires, cuenta Onetti que recorría la calle Corrientes. No buscaba el mango, sino cinco, porque tenía una mujer que se quedaba en la cama de debilidad, de mucha hambre, la cual no podía ni moverse. Algunas obras de Juan Carlos Onetti son: en 1940 publica en el diario La Nación de Buenos Aires su primer cuento relevante, Un sueño realizado. En 1989, su novela La cara de la desgracia es llevada al cine por el realizador argentino Pedro Stocchi. En 1993 se publica su última novela, Cuando ya no importe, considerada como su testamento literario. Juan Carlos Onetti fallece a los 84 años. El escritor uruguayo falleció en un paro cardíaco en una clínica en Madrid. Con esto concluimos el tema de Juan Carlos Onetti. Espero que les haya gustado este contenido y sin más me despido. Tengan buen día, buena tarde o buena noche.